Y este hombre, como en su momento Alaba Massa era una gran influencia. Es más, Dios lo usaba grandemente, porque Dios lo usó a él en su momento grandemente, a tal grado que él dijo que él no pudo venir a Panamá, no pudo venir a Panamá porque la iglesia estaban dividida. Acuerdo, hace muchos años atrás, la primera vez él dijo, no pude venir a Panamá porque la iglesia está dividida y el Señor no quiere eso. Y no era una mentira. La iglesia en Panamá no estaban unidas, había desunión, había conflicto entre muchas iglesias. Y hablando de entes grandes de jerarquía aquí en Panamá. Y Dios le reveló eso y después él pudo venir a Panamá. Pero hoy, ¿cómo vemos a Benijí? Como un gran adivino, un gran hechicero del púlpito, porque se han desviado de la palabra de Dios. El problema es que cuando nos desviamos de la palabra de Dios y comenzamos a traer doctrina de hombre, y ya cuando pensamos que Dios está a nuestro lado y que no necesitamos exponer la palabra de Dios, sino traer nuevas revelaciones, entonces ahí es donde entra la apostasía. Recuerda que la apostasía es volverse atrás y negar la fe. Y muchos hombres en estos tiempos están haciendo grandes desastres. Yo no le llamaría error. Error para mí es que yo pinté una cosa y no la pinté bien. Eso puede pasar. Error para mí es que en un momento dado yo me molesté con alguien y le fui grosero. Pero en cuanto a la doctrina, no podemos llamar error a lo que es apostasía. Tenemos que estar claros, porque la gente a veces se confunde y dice, no, pero cualquiera comete un error. Sí, cualquiera comete un error. Todos estamos excepto a cometer un error, pero cuando el ser humano cae en apostasía, eso no es un error, es un espíritu, precisamente un espíritu, como dice la Biblia en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, espíritu engañadores y doctrina de demonio. Esa es la realidad. Hombres que son cristianos, porque la apostasía no viene de los mundanos, la apostasía viene de los cristianos. Juan llegó a decir, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, no tuvieron con nosotros, no permanecieron en la verdad. Entonces, tenemos que ser contundentes porque esta cosa, Alan Massa, confunden a la gente, erran a la gente, como, por poner un ejemplo natural. Es como una persona que es un violador de niños, de adultos, un violador que está haciendo estrago en la comunidad. Y la gente sabe que está violando a los niños, que está violando a las niñas y que está haciendo bastante desastre en la comunidad, y la gente se queda callada. Hasta que un buen día puede ser una víctima, un familiar tuyo, y te vas a enardecer y te vas a molestar. Y muchas veces, como no está en nuestra iglesia, nos quedamos callados. Y a los violadores, a ese violador hay que denunciarlo. Le pongo este ejemplo natural de qué es lo que se debe hacer cuando una persona comete un delito aquí en la tierra. Se le debe de denunciar para que las autoridades lo metan preso. Bueno, la apostasía hay que denunciarla, porque si no se denuncia, el individuo va a seguir. ¿Sabe qué decía una persona? Me llamó la atención que la persona decía, yo voy a seguir predicando y haciendo lo mío, guste a quien no le guste. El pastor y evangelista Patricio decía algo importante, que muchas veces la corrección es buena porque nos trae arrepentimiento, pero el que está en apostasía, nadie lo va a detener. Puede bajar hasta el mismo Dios y hablarle y decirle, basta ya, y él no se va a detener. ¿Sabe por qué? Porque está siendo influenciado por los demonios, está siendo inspirado por Satanás, y Satanás es su guía. Por eso hay que denunciarlo. Por eso no podemos negociar, no podemos jugar en cuanto a esto,
Por eso le puse el caso del violador. Usted va a dejar que viole a su hija, usted va a dejar que viole a su vecina. Si usted sabe que ese violador es un arma en potencia, hay que denunciarlo y meterlo preso, porque precisamente para que no siga afectando a la comunidad. Entonces así mismo hay que atacar la apostasía para que no corra y se extienda, porque ya hay iglesias que están siendo dominadas por grandes apostasías. ¿Qué es apostasía? Hoy en día escuchaba una ministra que sacaba y decía que tenía una espada, sacaba una espada natural y ella decía, no es ni siquiera la espada del espíritu, no es ni siquiera la palabra no es ni siquiera la espada de la palabra, ahora es la espada de Excalibur. Y como si esto fuera un show, hoy tenemos a grandes ministros que hacen show en el púlpito, se visten de boxeador como si ellos fueran Mike Tyson, como si fueran Rocky Balboa, no sé. Y tenemos a grandes entes que hacen show en el púlpito y la gente se ríen, se mofan y los pecadores siguen en su pecado y la gente sigue perdiendo el temor a Dios, porque hoy todo lo hemos acomodado a nuestra manera y pensamos que Dios es un Dios de relajo, porque así muchas veces está en la iglesia llena de relajo, como si Dios fuera un Dios de relajo. Como Dios no ha matado a muchos en el púlpito, como en el tiempo, en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo mató a Ananías y a Zafira por pegarle mentira. Entonces, como vemos que no pasa nada, pensamos de que Dios no está en su trono viendo nuestras acciones para que nos arrepintamos. Doctor, ministro, hoy necesitamos arrepentirnos. Hoy tenemos a grandes ministros que están haciendo show, que deberían de estar sentados recibiendo doctrina, y tenemos a gente sentada, capacitada y llena del Espíritu Santo de Dios, que deberían de estar en los púlpitos ministrando, que deberían de estar llevando una palabra de parte de Dios, pero hasta los púlpitos los tenemos secuestrados. Esto es increíble, pero hasta los púlpitos los tenemos secuestrados. Hace muchos años atrás se oraba para que Dios diera la directriz a través del Espíritu Santo de Dios para que pusiera a las personas para ministrar la palabra, y Dios se movía con poder, y había gente que no eran capacitadas para la gente, pero delante de Dios estaban llenas de su presencia. Pero hoy buscamos ministros de fama, buscamos ministros amistades, el púlpito. Mire, con todo respeto, aquí está el apóstol Tei, que para mí es más que un hermano, un amigo, pero en el ministerio no se juega sentimiento ni amiguismo. Esto es lo que el Espíritu diga. Y hoy hay iglesias que no van a invitar a ministros de esta plataforma, con todo respeto, y no que nos creemos más que nadie, porque saben que el mensaje no va a ser comprometido. Y ya para finalizar, hay iglesias donde no se puede hablar ni siquiera del pecado, no se puede mencionar el infierno, no se puede hablar de estos temas abiertamente como la apostasía, pero sí se puede hablar de ofrenda, sí se puede hablar de sella, sí se puede hablar. Esto es apostasía. Sellar, ¿qué vas a sellar? Yo escuché a un ministro decir, siembra por tu milagro. Yo lo escuché. Cuando usted escucha de que una persona dice que usted tiene que dar un dinero para que Dios haga un milagro, usted tiene que escapar por su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es como los hombres. Dios no necesita nada del hombre. Dice la Biblia que Dios tiene misericordia de que Él quiere. Esto no es de quien corre, ni de quien Dios tiene misericordia. Entonces, sembrar para recibir un milagro más fácil sería para los ministros, porque somos ministros y muchas veces necesitamos alguna cosa en la iglesia, y es más fácil decir, mire, hermanos, filigreses, necesitamos recoger un dinero para poner una pantalla para arreglar el cielo raso. Es más fácil ser sincero que engañar a la gente y decir que siembre para que Dios le traiga a su marido. ¿Tú quieres que Dios traiga a tu marido, que es borracho? Bueno, da una ofrenda grande, una ofrenda. ¿Tú quieres que Dios haga este milagro? Bueno, da una ofrenda.
y con eso de dar una ofrenda hemos sido criticados. Ya el evangelismo, pastor y doctor, profeta Ramé Peterson, antes en las campañas se predicaba. Hablo campañas no multitudinaria. Hablo de campaña culto en las calles, culto en los hogares. La gente lo están criticando mucho. ¿Sabe por qué? Porque hasta cuando se va a llevar la palabra a los barrios, se pide ofrenda. Esto es increíble. Esto es increíble. Tenemos que volver al ABC del Evangelio, porque cuando Jesús mandó a los 12, Jesús le dijo que cuando fueran no llevaran esto ni lo otro, ni tampoco estuvieran pidiendo nada, no reciban nada de lo que le dan. Pero hemos cogido dogma y doctrina de hombre que ahora a los ministros hay que darle lo mejor porque ellos son los grandes hombres del Señor. Y a veces no debería ser así. Que Dios nos ayude. Bendiciones.